Gómez Nieto, médico veterinario, magíster en ciencias y PhD, y colegiado del Colegio Americano de... Corrígeme tu colegio, Diego. No te escucho. Medicina interna. De medicina interna. Diego realizó su internado en medicina interna en el Atlantic Veterinary College, en Canadá, y su programa de PhD lo realizó en la Universidad de Guelph, bajo la supervisión del Dr. Scott Weiss. Actualmente se desempeña como profesor asistente en medicina interna de grandes animales en la Universidad de Ontario, Veterinary College, Universidad de Guelph, y sus áreas de especialización son la medicina interna general, con especial interés en desórdenes ácido-base en pacientes críticos. Y hoy día nos va a presentar una charla respecto de enfermedades del sistema urinario en los equinos. Así que, Diego, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Paz, por la introducción, y muchas gracias a la Asociación Chilena de Practicantes en Equinos por la invitación. Cuando Beja me dijo que si podía participar, le dije, claro que con mucho gusto. Tengo muy buenos amigos en Chile. He tenido compañeros de trabajo chilenos, y ahorita tenemos acá una estudiante chilena. Me encanta su acento, me encanta la cultura, y me encanta compartir con los chilenos. Así que estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes. Hoy les traigo aquí un poquito para hablarles de mí. Yo, como lo decía María Paz, soy colombiano, hice mi escuela veterinaria en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia. 10 años atrás vine al Ontario Veterinary College, donde hice mi internado en medicina y cirugía de grandes animales. Ahí creció un poco mi pasión por la medicina interna de grandes animales. Entonces, de ahí fui al Atlantic Vet College, acá en Canadá, donde hice mi residencia en medicina interna. Me diplomé como colegiado del Colegio de Medicina Interna en el año 2014, hace unos 6 años. Con ese interés que tenía un poco más de profundizar en la fisiopatología de las enfermedades de los grandes animales, volví aquí a Guelph, donde hice mi PhD en diarrea en terneros y en desorden electrolíticos en terneros, con el doctor Scott Weiss, y trabajamos un poco en la parte de microbioma y enfermedades gastrointestinales. Luego, en los últimos 3 años estuve en la Universidad de la Florida como profesor asistente. Allá mi función era más que todo clínica, era más que todo estar en el hospital. Y este año se me dio la oportunidad de venir aquí a la Universidad de Guelph, de volver, con la ventaja de poder hacer 50% de mi trabajo en la clínica, pero otro 50% de mi trabajo en investigación. Entonces, aquí estaré por los próximos años, así que lo que necesiten, quien se le ofrezca, quien quiera visitar, aquí están las puertas abiertas. Siempre, siempre contentos de tener extranjeros, especialmente latinoamericanos, acá con nosotros. Un poquito del Ontario Veterinary College, es la escuela más antigua de medicina veterinaria en Norteamérica. Y este año, como hablaba el otro día en otra presentación para Colombia, nos clasificaron como la 5ª mejor escuela de veterinaria, especialmente por el énfasis que hace esta escuela en la parte de investigación en medicina veterinaria. Entonces aquí, de nuevo, bienvenidos. Cuando quieran, por favor, se comunican conmigo o con cualquiera de los faculty, de los profesores acá de la universidad. Estamos muy contentos de tenerlos. Después de esta pequeña introducción, vamos ahora a hablar de las enfermedades renales de los grandes animales y de los equinos, perdón. Y vamos a hablar un poco de este caso que tuvimos en la Universidad de la Florida. Este es Carmesí. Era un caballo de 8 años, paso fino, entero, que llegó al hospital con historia de miopatía post-ejercicio a 48 horas antes de ser admitido al hospital. Durante este tiempo le dieron 2 gramos de fenilbutazona y 2 veces al día.
por 48 horas y durante el tiempo que este animal desarrolló tanto como la miopatía, no lo vieron orinar en las últimas 24 horas y por eso lo presentan al hospital. El examen clínico del paciente, la temperatura estaba normal, pero tenía taquicardia y una deshidratación probablemente del 5 o 6% basado en la signología clínica. El animal no se quería mover, probablemente por la miopatía, por el dolor de los músculos. Estaba deprimido y tenía anorexia, no quería comer. Y en ese momento, durante el examen clínico, no se apreció ningún edema, ni ventral, ni de los miembros, ni edema de la conjuntiva, que a veces se observa en pacientes con enfermedades renales, y tampoco observamos ninguna anormalidad de los sonidos respiratorios que sugiriera edema pulmonar. Cuando hicimos la patología clínica, el hematocrito y las proteínas totales estaban elevadas, probablemente asociado con estrés, pero también con deshidratación. El lactato estaba incrementado, probablemente debido a cierto grado de hipoperfusión. Y cuando medimos marcadores renales, marcadores de función renal, la urea y la creatinina se encontraban incrementadas por encima de los valores normales. La relación de creatinina y urea era de alrededor de 9 veces la urea con respecto a la creatinina. Y eso va a ser importante cuando veamos cómo diferenciar de la falla renal aguda de la falla renal crónica. La relación, el ratio entre urea y creatinina es importante conocerlo para determinar si el paciente es más agudo o crónico. Cuando miramos los electrolíticos de Carmesí, él tenía una hipocloremia y una hiponatremia con cierto grado de hipercalemia. Y obviamente con la historia de miopatía tenía un incremento de las enzimas musculares, especialmente la CK, por encima de 100.000 unidades internacionales. Estaba sugiriendo que en este momento el cuadro era aún agudo y como vemos la AST no está subiendo todavía, entonces es un cuadro relativamente agudo y en la historia estaba 24, 48 horas de miopatía. Entonces, ¿cuáles eran los problemas del paciente? Que estaba deshidratado, tenía una miopatía, tenía hipocloremia, hiponatremia e hipercalemia y obviamente con el incremento de la urea y la creatinina se determinó una azotemia que para ese momento no sabíamos si era prerrenal, renal o postrenal. Cuando uno mira azotemia o cuando estaba hablando uno azotemia necesita diferenciar si es prerrenal, renal o postrenal. La parte prerrenal es usualmente asociada a deshidratación. Esos pacientes que tienen incremento de la creatinina y urea, pero que tienen una gravedad específica de la orina mayor a 1025 o 1025, esos animales probablemente tienen una azotemia prerrenal y es asociada con el grado de deshidratación del paciente. Esa azotemia prerrenal también se puede diagnosticar porque una vez usted empieza los fluidos, la creatinina, la urea y la creatinina disminuyen más del 50% en las primeras 24 horas después de que se inicia la terapia de fluidos. Cuando usted tiene azotemias renales o injuria aguda del riñón, los animales no tienden a responder tan rápido a la terapia de fluidos. Y obviamente cuando usted tiene injuria renal, la gravedad específica no es tan mayor a 10-25, usualmente es entre 10-15 y 10-25, lo que se determina como una isostenuria. Entonces, esos pacientes con falla renal aguda van a tener isostenuria y no responden a la terapia de fluidos en las primeras 24 horas. Y la azotemia postrenal, obviamente, es en esos pacientes que tienen bloqueo de los uréteres, bloqueos de la vejiga, donde los animales usualmente tienen disuria o dolor al orinar, tienen cólico y algunos de esos desarrollan uroperitoneo. Entonces, en este paciente probablemente estábamos decidiendo si tenía una azotemia prerrenal o renal, probablemente una injuria renal debido a la deshidratación, a la miopatía y probablemente a la administración de AINES. ¿Qué se hizo en este paciente? Hubiéramos querido hacer urianálisis, sin embargo, este paciente estaba anúrico, no pudimos colectar una muestra de orina para determinar gravedad específica.
Sin embargo, hicimos un ultrasonido. En el panel de la izquierda, ustedes van a observar lo que es un ultrasonido normal de un riñón. Pueden ver que no hay edema perirrenal, hay una diferenciación de la corteza y la médula bastante clara. Y lo que se denomina como una diferenciación córtico-medular. Probablemente cuando uno lee los libros sobre ultrasonido en falla renal aguda, hay varios cambios que ocurren en el riñón, pero en mi experiencia y lo que he aprendido con gente que se dedica a la nefrología, es que el marcador más importante y consistente de falla renal aguda en ultrasonido es la pérdida de la diferenciación córtico-medular en el riñón. Como vemos, el ultrasonido de carmesí, usted no se puede ver cuál es la corteza y cuál es la médula del riñón. Entonces, esa pérdida de la diferenciación córtico-medular le ayuda a uno para hacer un diagnóstico de una falla renal aguda. En este paciente también, si ustedes ven aquí en el área perirrenal, es probable que haya cierto grado de edema. Estas áreas hipoecoicas entre el área hiperecoica puede sugerir edema perirrenal, que también se ve en algunos pacientes con falla renal aguda. Entonces, en este paciente se hizo un diagnóstico de necrosis tubular aguda y las causas más comunes de falla renal aguda es esa necrosis tubular aguda. Y una de las razones por las que ocurre es por la nefropatía por pigmentos. Los dos, mioglobina y hemoglobina, pueden causar ese tipo de nefropatía. La mioglobina en pacientes con miopatías, con golpe de calor o miositis posanestésica. Y la hemonoglobinuria se va a ver en pacientes con hemólisis, que puede ser inmunomediada, producida por tóxicos como la cebolla y el maple rojo, agentes infecciosos que van a causar cierto grado de hemólisis, como la anemia infecciosa equina y la babesiosis o piroplasmosis. Leptospira y administración de DMSO a concentraciones muy altas puede generar cierto grado de hemólisis, hemoglobinuria y falla renal. Esta foto, para recordarles un poco, la diferenciación entre mioglobinuria y hemoglobina es muy difícil solamente por la apariencia, pero pues la mioglobina tiende a ser más oscura, como la cerveza Guinness. La hemoglobinuria tiende a ser más como la IPA, un poco más café oscura. La mioglobinuria tiende a ser más oscura. Y algo que le va a ayudar a ustedes a diferenciar mioglobinuria de hemoglobina, diferenciar mioglobina de hemoglobina es que para poder tener hemoglobinuria, los niveles de hemoglobina en el plasma son muy altos también. Entonces, o en el suero, cuando usted tiene un paciente que usted quiere diferenciar si es mioglobina o hemoglobina, usted toma una muestra de suero y en pacientes con mioglobina, el suero es completamente transparente. En pacientes con hemoglobinuria, el suero se tiñe de color rosado. Eso les va a ayudar a diferenciar si es el uno o el otro. La fisiopatología de la nefropatía por pigmentos no está bien determinada. Algunos autores hablan de que es por isquemia, porque produce vasoconstricción renal. Esos pigmentos pueden llevar a vasoconstricción renal. Otros autores han descrito que los pigmentos van a generar obstrucción del túbulo porque forman los CAST. Y esos CAST van a generar obstrucción de los vasos sanguíneos pequeños y va a llevar a la muerte de la célula tubular por hipoxia. Y hay otra tercera teoría que habla de la liberación de radicales libres debido a la presencia de la mioglobina y la hemoglobina, que va a llevar a un daño también de la célula. Es probable que todas tres jueguen un papel importante en el desarrollo de la nefropatía por pigmentos. Cuando miramos dentro de la fisiopatología, la corteza del riñón tiende a ser más susceptible a la nefropatía por pigmentos porque la corteza recibe el mayor flujo sanguíneo. Entonces va a haber mayor llegada de pigmento, obviamente, a esa parte del riñón y por lo tanto va a haber mayor
necrosis de la célula de la corteza renal. Otra de las causas de falla renal aguda son los AINES y el marcador o la lesión patológica es necrosis de la cresta medular. Esta necrosis va a ocurrir por una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Recordemos que los AINES van a inhibir las prostaglandinas, tanto la E2 como la I2, que son responsables de generar vasodilatación a nivel de la médula o de todo el riñón, pero especialmente a nivel medular. Este daño se va a ver exacerbado cuando el paciente está deshidratado. Y si el paciente está deshidratado más la vasoconstricción por inhibición de las prostaglandinas, lleva a la muerte de la célula tubular. Y en el caso de los AINES, diferente a las toxinas y a los pigmentos, el área del riñón que se ve más afectada es la médula, porque la médula solo recibe del 10 al 20% del flujo del riñón. Entonces, si esta ya de por sí recibe poco flujo sanguíneo y se le limita ese flujo sanguíneo, entonces esas células van a dañarse más rápido, va a producirse una necrosis mucho más rápido. El signo clínico o el signo que se ve en ultrasonido cuando ustedes están evaluando un paciente con necrosis tubular aguda debido a la presencia de AINES es este rim sign o anillo que se ve en el riñón y es debido a la necrosis papilar. Entonces, si ven esta imagen, es probable que en un paciente que esté con incremento de la creatinina y el BUN, es probablemente debido al uso de NSAIDs o AINES en el paciente. Los aminoglicósidos, como la gentamicina, también producen toxicidad a nivel de la célula tubular. La fisiopatología parece que la acumulación de los aminoglicósidos a nivel de la célula tubular va a inhibir la producción de fosfolipasa A. Y esa fosfolipasa A es responsable de muchas de las funciones de las organelas de la célula, incluida la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y sin esa bomba no va a haber, obviamente, una buena regulación de la energía o de la producción de energía de la célula y la célula va a morir por falta de energía. La acumulación de esos aminoglicósidos también va a producir vasoconstricción y si estos aminoglicósidos se dan en un paciente deshidratado, pues va a haber un mayor daño de la célula tubular. Hay algo que nosotros a veces evitamos, es administrar gentamicina en un paciente que está probablemente deshidratado, pero no sabemos si hay función renal o no. Mi experiencia es que la primera dosis de gentamicina no va a producir un daño a nivel renal. Usted necesita acumulación de la gentamicina. Probablemente usted necesita 2, 3 o 4 dosis antes de que se produzca el daño tubular. A veces nosotros aquí en el hospital no tenemos la oportunidad de medir BUN o creatinina rápidamente, especialmente en potros. Yo no tengo problema en administrar amicacina o gentamicina una dosis, pero el siguiente día, antes de la segunda dosis, sí necesito probar de que el paciente tenga una función renal normal. Entonces, probablemente la primera dosis no va a ser ningún problema, pero una vez usted instituya la terapia con aminoglicósidos, usted tiene que empezar a monitorear la función renal. Dentro de los aminoglicósidos, la neomicina es probablemente la más tóxica. Neomicina sistémica no se administra, más que todo se da de manera oral, especialmente en rumiantes. En equinos nosotros la usamos y se usa probablemente en ungüentos y en cremas de tratamiento local. Pero como podemos ver aquí, gentamicina, amicacina tienen cierto grado de toxicidad, la amicacina menos, y esa es una de las razones por la que se prefiere la amicacina en el tratamiento de septicemia de neonatos más que la gentamicina. Otras de las causas de necrosis tubular aguda es la administración de vitamina D. Y básicamente lo que hace la vitamina D es que va a producir calcificación de los tejidos blandos y del músculo cardíaco. Y uno de esos tejidos blancos de la acumulación de vitamina D es el riñón. Entonces va a llevar a una calcificación de
del túbulo renal y por lo tanto a una falla renal aguda. Lo que le va a ayudar a usted a diferenciar de una falla renal crónica, bueno, de otras causas de hipercalcemia, es que usualmente cuando ustedes están manejando un brote de vitamina D, toxicosis, el paciente tiende a tener incremento del calcio, pero también incremento del fósforo. Usualmente cuando el daño es renal y puramente renal, por ejemplo, una falla renal crónica, también usted va a tener hipercalcemia, pero en falla renal crónica que no está asociada a vitamina D, el fósforo está disminuido. Entonces, siempre esa vitamina D van de la mano hipercalcemia con hiperfosfatemia. Nefropatía vasomotora, usualmente es la continuación de la azotemia prerrenal, entonces son esos pacientes que llegan al hospital con un incremento leve de la urea y de la creatinina. Esos pacientes se les da gentamicina o no se hidratan de manera normal o continúan perdiendo fluidos por la diarrea o por el reflujo en pacientes con enteritis proximal, y si ese paciente no se logra rehidratar de manera normal, va a terminar con una falla renal. Y otra de las causas de la falla renal es la oxitetraciclina y es comúnmente vista en potros. Nosotros la vemos mucho en potros cuando se tratan por contractura de tendones. Que se utilizan dosis muy altas de oxitetraciclina, y si el paciente no está bien hidratado o se están usando AINES asociados con esa oxitetraciclina, el paciente puede terminar con una falla renal. Otras drogas como la polipsina B, que se usa para endotoxemia en caballos con colitis, con metritis o con cólico, puede producir falla renal aguda. En mi experiencia, la polipsina no contribuye, no ayuda mucho en la endotoxemia. No hay ninguna evidencia de que la polipsina disminuya el grado de endotoxemia en los pacientes. Yo por eso no la uso, porque no hay ni evidencia de que sirva para endotoxemia y puede generar cierto grado de daño renal en pacientes que ya están con algún grado de deshidratación, que probablemente se les está administrando aminoglicósidos y que se les están administrando drogas antiinflamatorias. Entonces, yo prefiero no utilizar la polipsina B. Y otras drogas como la vitamina K o sustancias que tengan metales pesados pueden generar falla renal aguda. Raramente nefritis intersticial aguda debida a enfermedades inmunomediadas puede generar falla renal aguda. Este burrito que tuvimos en la Universidad de la Florida tuvo una nefritis intersticial aguda y el marcador era que se veían muchos eosinófilos en la orina. Si tienen un paciente en los que está sospechando daño renal y hay eosinofilia y eosinofiluria, puede ser una falla renal debida a una enfermedad inmunomediada. Recientemente, el año pasado, se publicó este artículo de la gente del grupo de Inglaterra y de Rosdales, y ellos evaluaron 325 pacientes que llegaron al hospital, críticos que llegaron al hospital, y evaluaron cuál era la prevalencia del daño renal agudo en esos pacientes, y encontraron que el 15% de pacientes que llegan con cierto grado de deshidratación desarrollan injuria renal aguda durante el tiempo de hospitalización. Entonces, no es tan grande, no es tan alta la prevalencia, pero 15% de esos pacientes pueden desarrollar. No hay mucha investigación acerca de la prevalencia de falla renal y de la tasa de sobrevivencia de pacientes con injuria renal aguda en caballos. La verdad es que hay muy poca investigación en enfermedades renales en caballos, tanto en América como en Europa. ¿Cuáles son los signos clínicos? Son poco específicos, pero los clientes tienden a reportar oliguria. Y lo que suele pasar es que esos pacientes tienden a tener disminución o incremento de la excreción fraccional de sodio, y que esos animales tienden a no orinar en las primeras 24 horas después de que ustedes les empieza la administración de fluidos.
Esta foto es simplemente para mostrarles una de las formas como tratamos de colectar orina en esos pacientes y de cuantificar la producción de orina en esos pacientes durante las primeras 24 horas después de empezar fluidos en el hospital. La patología clínica, incremento de los marcadores renales, BUN y creatinina, los cambios en los electrolitos, y ahora mismo se está midiendo en un laboratorio comercial aquí en los Estados Unidos Symmetric Dimetilarginina o SDMA. Este es un marcador de función renal, es muy sensible, se utiliza mucho en los perros y en los gatos, no se está utilizando mucho en los equinos porque es muy sensible y tampoco produce mejores resultados en términos de detección de daño renal o de pronóstico como la creatinina o el BUN en caballos. Entonces, por ahora se está implementando, se está introduciendo en grandes animales, pero lo poco que sabemos es que no genera una mayor ventaja que el medir creatinina y urea en esos pacientes. Y Cystatin C es una sustancia que es como la inulina, que se filtra completamente en la orina, no se afecta por la masa muscular del paciente o por la edad del paciente y es muy sensible para daño renal. Sin embargo, no se ha podido establecer valores, primero no se ha podido establecer valores normales porque los ensayos que se han utilizado en medicina humana, cuando las muestras de caballos se miden en esos ensayos establecidos para los humanos, no funciona bien. Entonces, probablemente en los próximos 5 o 10 años vamos a ver un poco más de esta sustancia, de la cistatina C, para la medición de función renal en los caballos. Pero por ahora no se ha podido establecer métodos para medirla. Esta gente de Rosedale en el estudio de prevalencia ha tratado de introducir algunos scores para determinar en qué grado de injuria renal los pacientes tienen, basado en el incremento de creatinina de la admisión y los tiempos de hospitalización. Sin embargo, ninguno de estos scores ha sido validado para los caballos y tampoco sabemos si en verdad estos scores van a predecir morbilidad o mortalidad de nuestros pacientes. Pero también esto es algo que se necesita establecer en caballos, son los scores de injuria renal para determinar terapias, cuándo intervenir, cómo intervenir y cuál es el valor pronóstico de estos scores. En medicina humana hay diferentes scores para determinar función renal que predicen bastante bien si el paciente va a pasar de azotemia a injuria renal y de injuria renal a falla crónica y la necesidad de establecer diálisis en esos pacientes. En medicina veterinaria y en equinos no se han establecido. Las otras formas de diagnosticar la falla renal aguda, obviamente la palpación rectal, el riñón tiende a estar grande y tiende a estar doloroso y hay algunos cambios en el ultrasonido, pero como les decía al inicio, lo más indicativo de falla renal es la pérdida de la distinción córtico-medular. En medicina humana se ha introducido un test que se llama el test de estrés de furosemida. Básicamente al paciente se le dan dosis muy altas de furosemida y se mira qué tanta orina produce en las primeras 2 o 6 horas, cuando usted está sospechando falla renal aguda. Si el paciente empieza a orinar durante este tratamiento con furosemida, significa que el paciente probablemente se va a recuperar y no va a necesitar terapia de reemplazo renal como diálisis. Si el paciente durante esas 2 o 6 primeras horas después de la furosemida no empieza a orinar, es probablemente que termine en diálisis. Este test no se ha utilizado todavía en medicina equina, pero ya el grupo de Michigan parece que está evaluando este test en caballos normales y probablemente en los próximos año o 2 años vamos a empezar a verlo establecido en pacientes con falla renal aguda. Este año que pasó, un grupo italiano trabajó en la estimación de la filtración glomerular
en caballos, que también se utiliza para hacer el diagnóstico de falla renal aguda en medicina humana, y básicamente trabajó con animales normales, no con animales con falla renal. Pero lo que ellos encontraron es que la tasa de filtración glomerular de Ioxol en neonatos es mucho más alta que en animales viejos o mayores, adultos, y en animales adultos que tienen un cierto grado de incremento en la creatinina, probablemente cierto grado de daño renal que no necesariamente es severo. Entonces, este es otro estudio que probablemente va a ser ratificado en los próximos años para que nosotros empecemos a medir función renal y filtración glomerular usando la excreción de Ioxol en caballos con falla renal. Entonces vamos a empezar a escuchar de estos test en el futuro. El tratamiento de estos pacientes con falla renal es descontinuar las drogas que son nefrotóxicas, administrar fluidos, restaurar la perfusión renal, hacer que el animal orine y corregir los desbalances electrolíticos. ¿Qué se recomienda? Utilizar cristaloides, pero hay una gran discusión en medicina humana si se deben rehidratar con solución salina o con soluciones más fisiológicas como el lactato de Ringer o como el Plasma Light. Lo que se ha demostrado es que la administración de salina, de solución salina, va a llevar a un incremento de la creatinina y probablemente a disminución de la función renal durante la terapia de reemplazamiento de fluidos. En este momento en medicina humana se ha descontinuado el uso de solución salina para rehidratar pacientes que tengan falla renal aguda. Eso también lo estamos nosotros implementando en neonatos, en potros. Nosotros no rehidratamos neonatos con solución salina, siempre lo hacemos con Plasma Light o con solución lactato de Ringer. Entonces, mi consejo, basado en la literatura en medicina humana y lo poco que hemos trabajado en neonatología, es que no deberíamos rehidratar pacientes con solución salina. ¿A qué velocidad se necesitan rehidratar esos pacientes que tienen falla renal aguda? También hay una gran discusión en medicina humana, en medicina de pequeños animales, es que a veces mucho fluido puede generar más daño a nivel renal, porque ustedes tienen un riñón que está afectado, que no está trabajando bien, y presentarle mucho fluido, usted va a hacer que haya una mayor demanda de oxígeno para ese riñón, una mayor carga de trabajo. Entonces, a veces menos es más. Si usted corrige la deshidratación y los mantiene, valga la redundancia, a un mantenimiento, sería suficiente para que el riñón pueda volver a trabajar y no lo estaremos recargando de trabajo. Entonces, mi recomendación es, yo les corrijo la parte de deshidratación y luego los mantengo a un mantenimiento. De hecho, si el paciente está tomando y se toma 30 litros al día, que es usualmente el mantenimiento para un caballo de 500 kilos, yo no les doy fluidos endovenosos, porque un mantenimiento en un paciente que no está perdiendo fluidos sería más que suficiente. Entonces, a veces menos es más con respecto a la rehidratación de pacientes con azotemia y con falla renal aguda. Vamos a volver a carmesí. Recuerdan que carmesí tenía incremento de la urea y la creatinina y no estaba orinando. Le dimos 24 horas de fluido, el animal permaneció oligúrico y la urea y la creatinina continuaron incrementando y el potasio también empezó a incrementar. Entonces ahí empezamos a ponernos un poco afanados de qué era lo que estaba pasando con este caballo. Entonces empezamos terapia con diuréticos, manitol, tratando de incrementar la tasa de filtración glomerular, aunque en humanos no se usa. La siguiente opción era haberle dado dopamina. Nosotros no le dimos dopamina, pero la siguiente opción hubiera sido darle dopamina. Sin embargo, también en medicina humana, la dopamina no trabaja y no se recomienda. Y nosotros aquí, en esta escuela y en Norteamérica, probablemente la gente se está retirando de darle dopamina a los caballos. Así que muchos de nosotros lo que utilizamos es manitol o furosemida para tratar de incrementar diuresis en esos pacientes.
como les decía, usar salina. En este paciente se usó salina, pero ya hoy en día sabemos que no deberíamos seguir administrando salina. Lactato de Ringer sería suficiente para administrarlo. En este caso, nosotros administramos salina por la hipercalemia. Como tenemos un paciente con hipercalemia, no queríamos darle un cristaloide que tuviera potasio. Simplemente esa fue la razón por la que escogimos salina. Pero si hoy me lo preguntan, hoy 3 años después o 4 años después de haber tenido el caso, yo hubiera rehidratado a este paciente con solución salina, con solución de lactato de Ringer. Y hubiera evitado el uso de la salina. Y obviamente monitorear por edema, porque los signos de edema significa que usted necesita reducir la cantidad de fluidos que le está administrando al paciente porque el riñón no está trabajando. Carmesí continuó con falla renal, la creatinina continuó incrementando, la urea continuó incrementando y en ese momento decidimos empezar con una diálisis peritoneal. Este es probablemente uno de los primeros estudios que describe diálisis peritoneal en caballos. Es de la escuela de Purdue, donde el doctor Benjamin hizo su residencia. Y ahí le enseñan a uno, simplemente trae esto porque aquí muestran un poco de cómo se alista un paciente para diálisis peritoneal. Entonces, en Carmesí, este no es la foto de Carmesí, pero básicamente lo que hicimos con él fue insertar un catéter en el flanco izquierdo para administrar la solución de diálisis y se coloca otro catéter ventral donde se va a recoger esa solución de diálisis y el paciente se mantiene en 24 horas en diálisis peritoneal. La solución de diálisis en este paciente fue solución salina con dextrosa. También se administraron antimicrobiales, obviamente porque estamos entrando en la cavidad peritoneal. Y 4 días después la creatinina disminuyó el 50% y la urea disminuyó también significativamente. 4 días más tarde los fluidos se cambiaron a lactato Ringer Solution. Para el día 19 el paciente duró 6 días con diálisis peritoneal. Y para el día 19 la creatinina y la urea se encontraban dentro de los rangos normales y el paciente salió del hospital. En este momento, para la falla renal aguda, nosotros la diálisis la hacemos peritoneal. Ya hay estudios, este estudio viene de Iowa, ya hay estudios donde se están utilizando máquinas de diálisis para potros. El doctor Wong de la Universidad de Iowa empezó a hacer estos estudios y probaron que la terapia de reemplazo renal usando máquinas de diálisis es efectiva en animales con deshidratación y con falla renal aguda. Entonces, esto también lo vamos a empezar a ver. Probablemente estas máquinas van a ser más efectivas en neonatos que en adultos, pero ya las estamos implementando en algunas universidades aquí en Norteamérica. En Chile ya hay unas máquinas funcionando en pequeños animales. Yo tuve un compañero de la Universidad de la Florida que estaba en Chile, donde prestaban, en Santiago, prestaban el servicio de diálisis para perros usando las máquinas de diálisis. Entonces es probable que nosotros empecemos a verlo un poco más y más en grandes animales. El pronóstico de estos pacientes con falla renal aguda es bueno. En este estudio que les decía de Rosedale, la tasa de supervivencia fue de más del 96%. Así que cuando ustedes reciban en hospital o cuando refieren a un caballo con falla renal aguda al hospital, es bueno decirle a los propietarios que el pronóstico tiende a ser bueno. Si usted controla, si puede mantener los fluidos y si puede descontinuar las drogas nefrotóxicas. Hay pacientes en los que el pronóstico no es bueno y está dado por el grado y por el tiempo en que el animal ha estado en falla renal. Pero en general, la tasa de supervivencia de esos pacientes es bastante buena. Ahora vamos a hablar de otro paciente que se llama Chloe. Este es un caballo de 15 años que se usa para eventing y tiene historia de 3 meses de disminución del rendimiento atlético, pérdida de peso y polidipsia, poliuria.
Cuando se nos presentó al hospital, el paciente tenía un TPR normal, pero se encontraba un poco deprimido. Fue el mayor signo clínico y estaba anoréctico. Entonces, cuando eliminamos la boca, tenía sarro dental, como lo pueden ver ustedes aquí en la foto. Tenía sarro dental y este animal tenía un olor particular, tenía un olor como a orina en la boca y en la nariz. Cuando medimos BUN, urea y creatinina, se encontraban elevadas, indicando que había cierto grado de daño renal o de injuria renal. Los electrolitos, como lo vimos en el paciente pasado, tenía hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia, y en este caso había una hipercalcemia severa y una hipofosfatemia marcada. También encontramos que el animal tenía disminución de la proteína total debido a disminución de la albúmina. Cuando miramos el PCB, el hematocrito, el paciente tiene anemia y es confirmada por el recuento de glóbulos rojos y el recuento de blancos se encuentra normal. Entonces, en este paciente las anormalidades eran azotemia, desórdenes electrolíticos, interesante la hipercalemia marcada con hipofosfatemia y la anemia con hipoproteinemia. Se hizo un ureanálisis y encontramos que el animal era isostenúrico, hipostenúrico, indicando que no tenía la capacidad de concentrar la orina y la proteína estaba incrementada en la orina. Entonces, ¿cuál es la evaluación de este paciente que tiene un daño renal crónico? ¿Por qué se ponen anémicos? Porque, como recordamos, cuando hay daño renal, no hay producción de eritropoyetina y también la urea, acumulación de urea en sangre va a llevar a cambios en la tonicidad del plasma y del suero, lo que puede llevar a daño de la membrana celular del glóbulo rojo y va a llevar a hemólisis, a cierto grado de destrucción de la célula roja. ¿Por qué pierden peso estos animales? Porque las toxinas urémicas va a llevar a disminución del apetito por algunos efectos en el sistema nervioso central y también porque va a llevar a la producción de úlceras orales y úlceras gástricas y eso va a llevar a disminución del apetito. Y incremento de la urea y la creatinina va a llevar a un incremento en el tiempo de gastrina, de la duración de gastrina circulante y la gastrina va a disminuir el apetito en esos pacientes, lo que lleva a la pérdida de peso y obviamente toda enfermedad crónica lleva a estados catabólicos en esos pacientes. Entonces, por eso este paciente tenía disminución del rendimiento atlético, pérdida de peso, anemia y incremento de la urea y la creatinina. La disminución del rendimiento atlético se debe sobre todo a la anemia. Y la polidipsia poliuria es porque los túbulos colectores no pueden compensar por la cantidad de agua que se le presenta al riñón, entonces la dejan pasar. Y una forma como el cuerpo compensa el incremento de la excreción de agua es bebiendo más agua. Entonces por eso los animales se vuelven polidípsicos, poliúricos. Otros signos clínicos que van a ver ustedes en pacientes con falla renal crónica es un mal pelaje, van a ver diarrea y heces blandas, especialmente porque se van a producir úlceras en el sistema gastrointestinal y edema debido a la disminución de la presión oncótica y aumento de la presión hidrostática debido a la fibrosis a nivel renal. Muchas de esas fallas renales crónicas son adquiridas y resultan como consecuencia de una falla renal aguda que no se manejó bien o que fue muy severa que termina en una falla renal crónica. Daño del glomérulo, glomerulonefritis, inmunomediadas o acumulación de amiloide sérico o neoplasias. Sin embargo, las neoplasias tienden a ser rara a causa de falla renal crónica, porque recuerden ustedes que las neoplasias tienden a ser unilaterales. Entonces, el otro riñón tiende a compensar. Entonces, las neoplasias, aunque se ha descrito como una de las causas de falla renal crónica, no es común porque tienden a ser unilaterales. Y más que todo las que vemos nosotros aquí en hospital
tienden a ser congénitas en los B1 en potros o animales jóvenes debido a cierto daño en la formación del riñón. El diagnóstico de falla renal crónica, obviamente estos animales tienen isostenuria, tienen excreción de proteína, glucosa y algunas enzimas a través del riñón. La excreción fraccional de sodio se incrementa porque el túbulo es incapaz de retener el sodio que se le presenta. Anemia es un hallazgo consistente y, como les decía, diferente a la falla renal aguda, el ratio, la relación urea-creatinina en falla renal crónica tiende a ser 10:1, mayor a 10:1 entre urea y creatinina. En la falla renal aguda es menor de 10:1. Desórdenes electrolíticos y un marcador de falla renal crónica es la hipercalcemia con hipofosfatemia. En el ultrasonido ustedes van a encontrar pérdida de la diferenciación córtico-medular y en la palpación rectal diferente a la falla renal aguda. En este caso el riñón aparece pequeño y aparece firme. En la aguda aparece más agrandado y edematoso. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la falla renal? Con biopsia. Sin embargo, la biopsia la tendemos a hacer al final cuando el paciente ya no tiene probablemente no se va a beneficiar de ningún otro tratamiento. Así que nosotros no hacemos muchas, solamente cuando son casos que están asegurados y el seguro nos pide que hagamos una confirmación del daño renal, hacemos las biopsias. Pero el resto de la biopsia probablemente no cambia ni el pronóstico ni el tratamiento que se va a dar para el paciente. Si están sospechando cáncer, también, si es unilateral, sí, pero si es bilateral y tiene falla renal crónica, de nuevo, no va a cambiar ni el tratamiento ni el pronóstico del paciente. El tratamiento es si el paciente tiene una falla renal crónica y se exacerbó porque se deshidrató, porque tuvo cólico, porque le dieron aminoglicósidos, ese paciente se puede beneficiar de la terapia de fluidos porque usted trata una falla renal aguda en un paciente que tiene falla renal crónica. Pero si no hay esos antecedentes, probablemente no es necesaria la administración de fluidos. Si ustedes están sospechando que la falla renal crónica es debido a cierto grado de pielonefritis o de abscesos en el riñón, pues la administración de antimicrobiales puede que los beneficie. Lo más importante es que una vez esté diagnosticada y ustedes no crean que es una lesión aguda sobre una falla renal crónica, es el manejo de la dieta. Entonces, lo primero que hay que disminuir es el consumo de alimento alto en proteína. Descontinuar alfalfa y leguminosas. Administrar heno, solamente heno, y tratar de tener una dieta con una proteína menor al 10%. Pero tengan cuidado porque estos animales tienden a perder peso. Entonces, ustedes tampoco quieren una dieta muy, muy baja en proteína. Entonces, si mantienen una dieta alrededor del 10% de proteína, es suficiente para mantener las pérdidas debido a la pérdida de proteína sobre el riñón, pero no va a exacerbar usted la producción de urea debido al metabolismo de la proteína que va a causar todas esas consecuencias de disminución del desempeño atlético, úlceras en el tracto gastrointestinal y el incremento de la gastrina circulante, del tiempo de gastrina circulante en el cuerpo. Entonces, hay que mantener un balance en la cantidad de proteína en la dieta. Suplementar sales, porque estos animales tienden a ser bajos en sodio y en cloro, porque, de nuevo, el túbulo no es capaz de retener estos electrolitos y algunos de ellos pueden desarrollar acidosis o acidemia. Entonces, cuando se desarrolla acidemia, la administración de bicarbonato oral puede disminuir el efecto o ese grado de acidemia en esos pacientes. Administrar ácidos grasos va a ayudarles un poco con la parte de la energía y la administración de vitamina B12 puede ayudar con la anemia, pero recuerden que el problema aquí no es deficiencia de vitamina B12, el problema aquí es deficiencia de eritropoyetina. El pronóstico es reservado a malo para todos estos pacientes. Cuando los pacientes se presentan con creatinina mayores a 5 miligramos por decilitro, significa que hay una disminución de la función renal severa.
Si el paciente llega con una creatinina entre 2 y 5, el pronóstico de vida se da más o menos de meses a años. Pero si la creatinina está mayor a 10, el pronóstico de vida es de más o menos de 4 a 6 semanas. El pronóstico de vida es, ¿por qué? Porque hay un daño severo del riñón o porque los propietarios deciden eutanasiar a esos pacientes porque tienen una enfermedad renal muy avanzada. Entonces, por eso se da un pronóstico tan malo en los estudios que se han hecho de supervivencia de esos pacientes. Este slide, no voy a entrar aquí en la comparación, pero simplemente lo dejo para que en el futuro, si quieren repasar cómo se puede diferenciar una falla renal aguda y una falla renal crónica basada en los signos clínicos y en la patología clínica. Vamos a dar las preguntas, como decía María Paz, para el final de la charla. Ahora vamos a hablar de otro caso que tuvimos en la Universidad de la Florida, es Mr. JB. Este era un potro de 6 semanas de edad, quarter horse, que viene de una finca donde otros 2 potros se murieron de manera aguda. Y el diagnóstico de esos potros fue abscesos pulmonares debido a Rhodococos equi. Cuando el potro desarrolló fiebre de 103 Fahrenheit, más o menos 40 grados Celsius, 39,5 grados Celsius, lo enviaron al hospital para evaluación. En el examen clínico, el paciente tenía fiebre, tenía un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, estaba ligeramente deshidratado, se le encontraba incremento de los sonidos broncovesiculares, pero no hubo mayores anormalidades en el resto del examen clínico. Cuando se le hizo la patología clínica, el paciente tiene una leucocitosis severa con neutrofilia, hiperfibrinogenemia, indicando a una respuesta inflamatoria sistémica marcada. El hematocrito estaba normal, pero las proteínas totales se encontraban incrementadas. Entonces, para ese momento, pues estábamos sospechando Rhodococos equi, dada la historia epidemiológica de la finca, el examen clínico del paciente y el cuadro hemático soportaba que tenía una inflamación probable de proceso crónico debido a la hiperglobulinemia. Sin embargo, algo que nos sorprendió es que en la bioquímica la creatinina se encontraba incrementada, el paciente tenía hipocalemia y tenía hipocloremia, que son indicios de que el animal puede tener un daño renal, que no es típico en pacientes con neumonía por Rhodococos equi. Entonces, ¿qué eran los problemas de este paciente? Tenía una infección, inflamación, deshidratación y tenía azotemia. En ese momento no sabíamos si la azotemia era prerrenal, renal o postrenal. Sin embargo, los signos clínicos no hacían pensar que tuviera una azotemia postrenal, pero sí renal o prerrenal. Y obviamente los desórdenes electrolíticos. Cuando se le hicieron radiografías, se encontró una neumonía severa con consolidación de la parte cranioventral del pulmón y cierto grado de absedación a nivel pulmonar y un patrón intersticial. Entonces seguía sugiriendo de que este paciente tenía Rhodococos, disculpen. Y en el ultrasonido, cuando se hizo el ultrasonido, encontramos abscesos en el parénquima pulmonar. Se hizo un lavado transtraqueal y se envió para cultivo. Y el cultivo salió positivo para Rhodococos equi, por lo tanto el paciente se puso con claritromicina y rifampicina. Y unos días después se le hizo un chequeo a la bioquímica. Y lo que encontramos era que la creatinina seguía incrementando, el animal en este momento se vuelve hiponatrémico, hipoclorémico, hipocalémico. Medimos la gravedad específica del paciente y estaba isostenúrico. Entonces ya en ese momento teníamos una confirmación de que el paciente tiene una injuria renal aguda. Entonces empezamos a hablar otra vez con el veterinario y le preguntamos qué estaba pasando en la finca. También hablamos con el propietario, qué hay en la historia de la finca, qué está pasando, y el veterinario nos contó que en esa finca habían unas yeguas que empezaron a abortar.
durante el mismo tiempo que esos potros empezaron a morir. Y de esos potros que estaban en el enfermo, habían otros 10 potros que estaban enfermos con fiebres, pero 3 estaban azotémicos y en la bioquímica tenían hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia. Entonces, en este momento voy a dar algunos segundos para pensar a ver qué es lo que puede tener este paciente. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial dada la historia de la finca, dado el examen clínico de nuestro paciente y dada la historia de estos pacientes en la finca? Pues como muchos de ustedes lo sospecharon, estos pacientes tenían leptospirosis. Leptospira es una enfermedad infecciosa que se le está poniendo mucho más atención ahorita en Norteamérica por la parte de la zoonosis, pero ya se empiezan a ver muchos focos de infección por leptospira en Estados Unidos y en Canadá no tanto, pero sobre todo en Estados Unidos. Y ya las farmacéuticas están empezando a desarrollar vacunas para la prevención de leptospira. Recientemente, hace 2 o 3 meses, se publicó este reporte de caso de 4 potros con enfermedad con leptospira. Lo que es interesante de este es, uno, la parte molecular que se hizo en este estudio, pero también, como les decía antes, que en uno de esos potros con leptospirosis se hizo terapia de reemplazamiento con máquina de hemofiltración en uno de sus potros y tuvo una respuesta buena a esta terapia. Los signos clínicos de estos pacientes con leptospirosis van a tener depresión, fiebre y no quieren mamar. Y muchos de esos potros con enfermedades por leptospira va a tener azotemia, anemia, trombocitopenia, hiponatremia y hipocloremia. La más importante de las cepas de leptospira es la interrogans y muchas de esas, la bratislava es la que tiende a ser la más prevalente en casos de leptospirosis en equinos. El que la transmite o los que las transmiten tienden a ser los ratones, pero las vacas la pueden transmitir y otros animales silvestres también pueden transmitir la leptospira. Y el caballo se expone por la orina de esos animales o por fetos abortados, como probablemente ocurrió en esta finca con esos potros. Leptospira causa diferentes síndromes, obviamente la falla renal aguda, pero también se puede observar uveitis, se pueden observar abortos, natimortos y animales que mueren en la primera semana de vida. El diagnóstico de leptospirosis se hace por microscopía de campo oscuro y se pueden ver las espiroquetas como se ve aquí en esta fotografía. Cultivo tiene baja sensibilidad y algunas veces toma hasta 4 meses para poder detectar la leptospira en el cultivo. Entonces, la recomendación actual es hacer serología pareada para ver si hay un incremento de los títulos para leptospira interrogans, o más comúnmente y más sensible es hacer PCR. Entonces, la forma como se hace el PCR es en pacientes que ustedes están sospechando leptospirosis, se les da una dosis de furosemida y cuando el animal empiece a orinar, se toma una muestra y se envía al laboratorio para detección de leptospira por PCR. La terapia, administración de fluidos para corregir la azotemia, sales para corregir la hipocloremia, la hipocalemia y la hipocloremia, hiponatremia, hipocloremia en esos pacientes. El antibiótico de elección es la doxiciclina, aunque en algunos reportes la penicilina también funciona bastante bien, pero pues la terapia en el long term para administrar vía oral, la doxiciclina sería la terapia de elección. En humanos se utiliza la ampicilina, la amoxicilina. Afortunadamente estos dos betalactámicos no tienen buena absorción por la vía oral en caballos, entonces por eso no los utilizamos. Ceftiofur es bastante bueno, pero deberíamos no utilizarlos como primera línea
en ninguna de las terapias en grandes animales, dado su importancia en medicina humana. Y la oxitetraciclina y la eritromicina también se pueden utilizar, pero como les digo, probablemente en caballos, doxiciclina es el primer antibiótico de elección. En este paciente, obviamente, dado que tenía una comorbilidad por Rhodococcus equi, y Rhodococcus equi tiende a ser sensible a la doxiciclina, por eso también se escogió ese antibiótico como primera línea. El daño renal mejoró bastante, sin embargo, la patología clínica, la patología del pulmón no mejoró, por lo tanto, el paciente se pasó de nuevo a los macrólidos con rifampicina. Un mes después, se le hizo un PCR a la orina, el animal fue negativo, la neumonía resolvió, pero el animal quedó con cierto grado de daño renal crónico, dado que la creatinina permaneció elevada, ya por encima de los valores normales. Para nosotros un normal es de 2 miligramos por decilitro, este animal tenía 2.4. Entonces hubo cierto grado de daño renal ahí que llevó a que hubiera un incremento de la creatinina permanente. El animal se fue del hospital y a la finca se le dio recomendación de vacunar contra leptospira, dado que se han presentado sus brotes y es posible que la bacteria permanezca en la finca donde el brote ocurrió. Ahora vamos a hablar de Casino. Casino era un caballo de 10 años castrado, quarter horse, que se utilizaba para barrel racing. La queja del propietario era que tenía hematuria intermitente y que tenía coágulos de sangre al final de la micción. En el examen clínico, el animal estaba relativamente normal, no tenía una depresión, pero estaba muy tranquilo, estaba alerta y respondía a estímulos externos. La temperatura estaba normal, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca también se encontraban normales. La condición corporal estaba buena y cuando lo empezamos a mirar tenía manchas de sangre en los menudillos. Cuando se le hizo la inspección del prepucio, no se le observaron masas, no se le observó ningún tumor, nada que sugiriera que la uretra o el glande estuvieran afectados y fueran la fuente de la sangre en la orina. El cuadro hemático no reveló ninguna anormalidad, la bioquímica sanguínea se encontraba normal y se le hizo una endoscopía y se le encontró una ruptura, una laceración en la uretra, como lo pueden ver ustedes acá. Aquí se ve la sangre viniendo de la uretra y aquí ustedes pueden ver la misma laceración en un paciente diferente, pero también se ve una laceración en la uretra. Entonces, estos animales se diagnosticaron con rupturas de la mucosa uretral. Estas rupturas tienden a producir hemospermia y hematuria, y lo que hace que se diferencie de sangre viniendo de los riñones o de la vejiga es que muchas de las veces la sangre en la orina solamente se ve al final de la micción. Cuando el paciente tiene sangre en la vejiga o sangre viniendo de los riñones que se acumula en la vejiga, tienden a tener la coloración roja de la orina todo el tiempo, al principio y al final de la micción. Cuando tienen estas laceraciones de la uretra, la orina y la sangre solamente se presenta al final de la micción. Estos animales no tienen dolor cuando orinan, no tienen incremento de la producción de orina o orina constante. Simplemente al final, la queja de los propietarios es que al final de la micción tienen sangre o descoloración de la orina. Epidemiológicamente,
es más común en los caballos a cuarto de milla. Sin embargo, en mi experiencia, yo la he visto bastante en los fjord, en los caballos, en estos caballos de, ingleses. Pero cuando ustedes revisan la literatura, es más común en el caballo cuarto de milla. Y esas laceraciones tienden a ser más comunes a nivel del arco isquial, donde la uretra se vuelve extrapélvica dentro de la pélvica, es donde más es común, probablemente porque hay una mayor presión a la hora de la micción o a la hora de la monta del caballo durante la reproducción. El tratamiento de esos animales es a veces no hacer nada, tienden a dejarse quietos y a veces esa laceración cura sin ninguna intervención. Sin embargo, se ha descrito algunas terapias quirúrgicas, de las cuales yo no voy a entrar a profundidad porque no soy cirujano, pero hacer una herida sobre el cuerpo esponjoso y cavernoso de la uretra va a liberar un poco la presión y va a permitir que los límites de la laceración se unan fácilmente y se cierre la herida. Entonces, hay diferentes formas de tratarlos, pero en la mayoría de casos nosotros no hacemos nada con esos pacientes, simplemente los dejamos en el establo por unos 2 o 3 semanas y tienden a curarse sin ninguna complicación. Hay otras causas de hematuria o de presencia de sangre en la orina, como la hematuria renal idiopática. Aparece de manera repentina y puede ser tan severa como el caballo que ven ustedes acá, que puede ser peligrosa para la vida del paciente. Usualmente esos pacientes tienen episodios múltiples donde tienen hematuria intermitente. A veces cuando ustedes hacen endoscopía y entran a la vejiga y ustedes observan la salida de los uréteres a la vejiga, los orificios ureterales en la vejiga, ustedes pueden ver la sangre o los coágulos de sangre viniendo de uno o de ambos riñones. Usualmente aparece en un riñón, pero con el tiempo ambos riñones se afectan. No hay predisposición de edad o de sexo y ocurre más que todo en los caballos árabes. En el examen clínico muchas veces no se encuentra nada, pero en algunos pacientes cuando la enfermedad es muy severa, ustedes pueden ver signos clínicos asociados con pérdida de sangre aguda. ¿Qué tienen que descartar cuando tengan hematuria y tengan salida de sangre en la orina y de los uréteres? Esta es una foto de un paciente que tuvimos en la Florida. Ustedes ven ahí los coágulos de sangre viniendo del orificio ureteral externo. Hay que descartar un tumor. Hay que descartar fístulas ureterales, daños de la coagulación o factores que interfieran con la normal coagulación del paciente. En algunos pacientes, raramente se ha descrito que el ejercicio puede inducir a hematuria, pero ustedes no van a ver esos coágulos así tan severos como se ven en estos casos. En estos casos no van a encontrar ustedes incremento de la urea ni de la creatinina, y en el ultrasonido de la vejiga ustedes pueden ver este patrón que se asocia patrón de humo que se asocia con la presencia de sangre en una cavidad. Y como les decía, la endoscopía probablemente es la forma más fácil de diagnosticar esta enfermedad. Cuando ustedes hacen ultrasonido, también en algunos casos pueden ver la sangre, los coágulos de sangre en la pelvis renal, como en este paciente, y esto es lo que se encuentra en el postmortem de esos pacientes, coágulos en el riñón. La fisiopatología, por ahora no se sabe cuál es la causa idiopática, por eso, porque no sabemos todavía cuál es la causa, y en general tiende a ser bilateral. El tratamiento, si es muy severa, se le da transfusión sanguínea
o medicamentos que tienden a promover la homeostasis. El ácido aminocaproico y la formalina y el formol o la formalina han sido sugeridos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en caballos de que estos dos trabajen para incrementar la coagulación en pacientes que están sufriendo de hemorragia. A mí me gusta el formol, lo he usado, siempre lo uso, pero no hay ninguna evidencia de que sirva. Entonces, probablemente no estoy haciendo nada con dárselo, pero es lo único que le puedo ofrecer a esos pacientes cuando están con una hemorragia severa. Cuando es unilateral, ustedes le pueden ofrecer nefrectomía al propietario. Sin embargo, como les decía, es posible o es muy posible que el otro riñón se vaya a afectar en el futuro. Entonces hay que ser cuidadoso con los propietarios, decirle, se puede remover un riñón, pero en el futuro el otro riñón se va a afectar. Otras causas de hematuria, la presencia de cálculos en cualquier parte del sistema urinario puede producir hematuria. Y quería traerles este artículo también, que es de la gente de California, el doctor Mark Desian, es un internista que le gusta mucho la parte del ácido base y la función renal. Ellos describieron recientemente una nueva enfermedad que se llama la cistitis hemorrágica idiopática. Esta enfermedad básicamente es, como su nombre lo dice, cuando entra uno con el endoscopio, se encuentra una vejiga hemorrágica con petequia, con equimosis y algunas veces con coágulos de sangre. Estos pacientes no tienen sangre o coágulos viniendo del riñón, solamente es la vejiga la que está afectada. Muchas veces nosotros vemos sabulocistitis o cistitis por arena o por depósito de minerales, pero en estos casos no se encuentran esos depósitos de minerales en la vejiga. Entonces, esta es una nueva enfermedad descrita en California, no se sabe bien cuál es la fisiopatología, pero el hallazgo mayor es que esos animales tienen hematuria y que en la endoscopía ustedes ven estas inflamaciones severas de la vejiga. Los cultivos bacterianos tienden a ser negativos en estos casos. En la histopatología, pues obviamente ustedes van a ver inflamación, pero también van a ver hemorragia en la pared y trombos en la pared de la vejiga. Cuando se hace el ultrasonido, lo que se ve en esos pacientes es un incremento del grosor de la pared de la vejiga y se puede ver acumulación de sangre también en esas vejigas. En este ultrasonido de la parte derecha de la C, ahí lo que están viendo ustedes no es un coágulo, lo que se ve es un tumor de la vejiga. ¿Por qué trajeron ellos esto? Porque nosotros sabemos que los tumores de la vejiga pueden producir hematuria. Entonces, en este estudio lo que ellos hicieron fue comparar esta hematuria idiopática donde hay una hemorragia por daño de la pared con esos caballos que tienen neoplasias, a ver si hay alguna diferencia y a ver cómo la pudiéramos diferenciar sin necesidad de tener una cistoscopía. La verdad es que fue muy difícil, pero cuando usted hace ultrasonidos, en esta nueva enfermedad, ustedes solamente incremento de la pared, del grosor de la pared de la vejiga y acúmulo de sangre. En la neoplasia, ustedes ven estas masas sólidas envolviendo tanto la pared como invadiendo el lumen de la vejiga. Estos, para comparar, si volvemos acá, esto es lo que se veía en la cistitis hemorrágica idiopática. Ustedes no ven masas como tal. Cuando ustedes tienen una neoplasia de la pared de la vejiga, se ven masas. Entonces, esto también los ayuda a diferenciar si es cistitis hemorrágica idiopática de una neoplasia de la pared de la vejiga. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que se ve en esas vejigas con neoplasias. Ellos trataron de compararla, la cistitis con las neoplasias de la vejiga.
Lo que encontraron es que esta cistitis hemorrágica es más común en machos que en hembras, mientras que las neoplasias son más comunes en hembras que en los machos. Entonces, puede que el sexo del paciente les ayude a diferenciar si el animal tiene una cistitis hemorrágica o una neoplasia de la vejiga. Cuando se hizo el ultrasonido, si se veían masas, obviamente cuando se tiene una neoplasia se van a ver muchas masas, pero en cistitis hemorrágica no se ven masas en la mayoría de esos pacientes. Y la supervivencia, obviamente esos con neoplasia de la vejiga, es más probable que se mueran o se les haga eutanasia que estos animales con cistitis hemorrágica de la vejiga. El tratamiento de estos animales, antiinflamatorios, no esteroidales, y también se les dio antibióticos. No necesariamente porque fueran los antibióticos las bacterias la causa de la cistitis, pero se les administró para prevenir inflamación bacteriana secundaria a el daño de la pared de la mucosa, de la pared o de la mucosa de la vejiga. Por eso se administraron los antibióticos. Y tienden a tener buen pronóstico, pero es una enfermedad de la que no conocíamos, simplemente a este reporte de 20 pacientes, y es algo que tenemos que empezar a mirar en el futuro, un poco más acerca de la prevalencia y de las causas de esta enfermedad. María Paz. Aquí estamos, Diego. Llevamos 1 hora y 20, más o menos. Paremos aquí, hacemos preguntas. Yo tengo muchos más slides, tengo otras enfermedades de las que podemos hablar, pero pues tampoco los quiero yo aquí aburrir con mucho tema. Que siga, me dice la doctora Sosa. Por ahí están. Veamos si tenemos alguna pregunta. Por mí que siga también, pues está buenísima la charla, me encanta. Pero por ahí está bueno hacer un intermezzo para que la gente pregunte antes de llegar al final de todo. Sí. Entonces, a quienes están dentro de la sala, les recordamos que en la botón de preguntas y respuestas nos pueden escribir sus preguntas. La idea es que ahora en esta nueva modalidad podamos leer ordenadamente las preguntas y Diego las va a ir contestando a medida que nosotros se las entreguemos. No sé si Caro o Benja, que están por ahí, quieren partir con algo para ir distendiendo el ambiente. Sí, bueno, me adelanto más, pero Diego, no me quedó muy claro cómo deciden cuándo establecer la diálisis, sobre todo en caballos adultos. ¿Es cuando realmente están anúricos? ¿O qué parámetros usás para decidir eso? La verdad es que no es algo que nosotros hagamos hasta el momento acá. Claro. En falla renal aguda, la decisión de empezar diálisis peritoneal es cuando tenemos más o menos 72 horas de fluidos y la creatinina, en vez de empezar a disminuir, empieza a incrementar. Entonces, en ese momento probablemente hay que darle un descanso al riñón o ayudarle al riñón, y en ese momento es cuando nosotros decidimos hacer las diálisis peritoneales. Pero yo probablemente le daría 72 horas a la terapia de fluidos para ver si el riñón empieza a responder. Si no, inmediatamente los tratamos con diálisis peritoneal. Y en la parte técnica de la aplicación, ¿se tapan los catéteres en el abdomen, tiran mucha fibrina, como con los lavajes peritoneales? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Porque yo no tengo idea. No, se pueden tapar. El mayor problema es el aumento. El aumento tiene a pegarse a los catéteres, pero como estos animales no tienen como tal una injuria intestinal, ni peritoneal, ni peritonitis, los catéteres tienden a no desarrollar mucha fibrina. Entonces, esa es una de las ventajas en esta enfermedad, porque no tenemos peritonitis, entonces no hay una reacción inflamatoria severa en la cavidad peritoneal, entonces los catéteres tienden a durar por buen tiempo. Pero pues se tienen todos los problemas de la fibrina y del aumento que se pega al catéter.
¿Y cuánto fluido les pasás, digamos, con cuánto fluido lavás por día? ¿Cuánto, perdón que te esté matando con la pregunta, pero cuánto líquido, cuánto les cuesta? ¿Cuánto líquido le pasan por día? No, nosotros utilizamos más o menos 25, 30 litros a día. Ah, o sea, es pagable, no es tan terrible, digamos. No es tan terrible. Es costoso porque se demora 5 días, entonces los tienes en fluidos endovenosos y los tienes en fluidos peritoneales. Pero yo diría que si hay la plata y si hay el compromiso del propietario, no es tan costoso. Gracias, Diego, genio. Claro que Gracias, puedes Diego. incrementar el volumen. Hay gente que puede manejar hasta 80 litros, 100 litros, pero con 30, 40 litros es suficiente. Perfecto, Diego, gracias. Tenemos una pregunta de Carlos José Cano. Te pregunta, en el caso de usar el formol, ¿cómo lo aplicas? ¿Cuál es la cantidad que usas endovenosa? Bueno, habrá que preguntarle a mis residentes porque son los que ahora hacen eso y a mí ya se me olvidaron las dosis. Se utiliza formol al 10% y lo que nosotros hacemos es que le administramos más o menos 250, diluimos 30 centímetros de formol al 10% en 250 ml de salina y se le administran a una rata continua, a una tasa, a una velocidad continua, no hay problema. Pero si yo no estoy mal, la verdad yo ya no manejo las dosis así como tan perfectas, utilizamos 30 ml de formol al 10% en 250 litros de salina. 250 ml de salina. Perfecto. Gracias, Diego. Tenemos otra pregunta de Sol Osorio. Te pregunta, ¿la dieta especial para la falla renal aguda se mantendrá por el resto de la vida del caballo o solo mientras esté en proceso de recuperación? No, en la falla renal aguda no hay problema, no hay que restringir tanto la proteína. Yo generalmente los dejo en heno, pasto y grano si están comiendo grano. En la aguda no hay tanto problema. El problema es en la crónica, donde unas dietas altas en proteína como alfalfa o leguminosas van a llevar a la producción de urea y la urea va a llevar a toda la parte de la uremia y de la gastroenteritis y de las úlceras y de la acumulación de sarro. Entonces, en la parte aguda no es tan problemático la restricción de la dieta. Es más que todo para la parte crónica. Perfecto. Sin embargo, en mi experiencia, los animales con falla renal aguda tienden a no comer, tienen anorexia. Entonces, usualmente si son 48, 62, 72 horas que el animal no come, no es tan problemático. Pero si el animal se extiende y necesitamos hacer diálisis peritoneales, a veces les hacemos nutrición parenteral parcial con glucosa y con aminoácidos. Perfecto, Diego, gracias. Tenemos otra pregunta de Patricio Peirano. Pregunta que no recuerda si hablaste de la cistitis sabulosa, pero que menciona a otro colega donde vieron algunos casos y volvían. Es decir, la patología volvía a aparecer y nunca le quedó claro cómo es el pronóstico de los casos de cistitis sabulosa y los manejos dietarios. Sí, con cistitis sabulosa es una condición crónica. Yo no creo que vaya a hablar mucho de cistitis sabulosa, pero la fisiopatología de la cistitis por sabulus es que hay una excreción de minerales en la orina en esos caballos que es muy alta. Y la forma como el riñón del caballo y la vejiga del caballo previene que esos minerales haga una coalescencia y produzcan piedras o sábulos, cistitis, es por producción de moco. Ese moco, por eso es que la orina de los caballos tiene tanto moco. Entonces, ese moco previene que haya una deposición de minerales y la formación de concreciones, como en el caso de la cistitis, de sábulos cistitis, o la formación de piedras en la vejiga.
o de cálculos vesicales. Sin embargo, cuando la deposición de minerales es muy alta, el pH de la orina es alto y la producción de moco es baja, ese mecanismo de defensa se pierde y se empiezan a formar concreciones. Y esos minerales generan esas concreciones que van a irritar la mucosa de la vejiga y van a producir la cistitis. Y el problema es que esos caballos tienen una deficiencia en uno o en esos factores que previenen la deposición de minerales. Entonces, es un problema crónico. Y esos que tienen problema crónico tienden a... Su pronóstico no tiende a ser tan bueno porque esos animales tienden a necesitar lavados de vejiga recurrentes, administración de antibióticos recurrentes, y entonces más que sea un problema de que la enfermedad como tal lleve a disminución del performance atlético o que disminuya la actividad física del paciente, es más que el propietario no quiere lidiar con esos pacientes de manera crónica. Entonces, por eso no tiene un buen pronóstico, porque es a largo plazo. Perfecto. Y respecto al manejo de teario, te preguntaba. De la cistitis abulosa, Sí. pues lo que recomiendan los libros y lo que nosotros tratamos de recomendar es acidificar la orina. Porque entre más usted acidifique la orina, la precipitación de minerales disminuye. La única forma que nosotros ahorita tenemos de acidificar la orina es utilizando dietas o sales con alto cloro en la dieta. Pero el problema es con las sales con alto cloro es que no son palatables y los caballos no se las comen. Nosotros en la Florida diseñamos un estudio para mirar la administración de Soy Chlor, que es una de las sales que se promocionan para disminuir el pH de la orina en caballos, y se hizo un diseño experimental muy bonito, la compañía nos dio la droga, estábamos listos y no pudimos hacer el estudio porque los caballos no se comían la droga, no se comían las sales. Son muy poco palatables, no se la comen. Entonces, usted necesita darles por 3 o 4 semanas para empezar a ver el efecto de disminución del pH de la orina y pues no se la comen y no se la van a comer por 30 días. Entonces, el manejo de la dieta de esos pacientes es muy difícil. Mi recomendación es tratar de restringir un poco los minerales de la dieta. Si a ese animal se le está suplementando minerales, debería de disminuirse la cantidad de minerales que se suplemente. Y segundo, disminuir la cantidad de proteína y leguminosas en la dieta. ¿Por qué? Porque las leguminosas, la alfalfa, especialmente, van a incrementar, uno, la excreción de calcio en la orina y segundo, el pH de la orina. Entonces, lo mejor para disminuir ese tipo de cosas sería disminuir la proteína en la dieta. Perfecto, Diego, gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Sosa, que te quiere hacer una pregunta. Sí. Alucinante charla, muchas gracias, Diego. Y sí, tengo varias preguntas. Quizá un poco colgándome de lo que estaban hablando recién del pH de la orina. Es cierto, nosotros, o sea, nos ha pasado que siempre hablamos de tender a acidificar la orina y no es raro encontrarnos nosotros con un pH de orina tipo 8, hablando en números, en números concretos, digamos. ¿Eso ya se considera básico o cuando hablamos de acidificar la orina la queremos acercar al pH neutro o hablamos de lleno acidificarla y bajarla de 7? ¿Dónde está o sea, si es que pudiésemos en realidad, o cuál sería un indicador un poco más concreto y un poco más objetivo para nosotros poder evaluar si esa orina efectivamente es básica o si tenemos una respuesta a tratamiento, digamos, aparte de lo clínico, que también es fácil caer en la subjetividad? Sí, claro. El pH de la orina de los caballos y de las vacas tiende a ser entre 8 y 9 y es debido a la dieta, obviamente. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos es mantener un pH alrededor de 7, 6, 5. Es muy difícil de que usted pueda traer el pH de la orina por debajo de 6, 5. Y si usted lo trae es porque usted está administrando mucho cloro y usted va a llevar a un proceso de acidemia en el paciente. Entonces, lo que uno busca es tener un pH de 7, 6, 5. Ah, perfecto. Bien así entonces. O sea, bien cargado, digamos, bien alejado de lo que estamos acostumbrados de ver. Sí, claro, alrededor de una unidad pH es lo que uno busca, que se baje de 8 por ahí a 7, 6, 5.
Se logra en los bovinos, es fácil de lograrlos con las dietas aniónicas catiónicas, que básicamente lo que hacen es administrar la relación entre los cationes y aniones es alrededor de 0, que es lo mismo que le digo, eso es lo que se ha tratado de hacer en caballos, pero el problema es administrarles cloro. Usted les puede dar a cloruro de amonio, pero el caballo se lo come 2 días, pero el tercer día no se lo come. Entonces es bien difícil manejarles o cambiarles el pH a la orina a los caballos. Exacto. Y otra consulta con respecto a las neoplasias que se encuentran en vejiga. También con la doctora María Paz Zúñiga hemos visto algunos casos, pero que lamentablemente no les pudimos seguir el registro de neoplasias de cuello de vejiga. Fueron diagnosticados, o sea, presunto diagnóstico, perdón, fueron diagnosticados por ecografía, pero lamentablemente cuando íbamos a documentar un poco más el caso, el paciente fue trasladado. En el caso hipotético que hubiéramos logrado hacer una biopsia, hubiéramos logrado tener un diagnóstico quizá un poquitito más certero y etiológico, ¿qué alternativas terapéuticas tienen esos caballos, esas yeguas con esas neoplasias que están siempre más tiradas hacia el cuello y la vejiga, provocan molestias al orinar? O sea, la disminución de calidad de vida es sumamente evidente. Sí, desafortunadamente muchos de esos animales terminan eutanasiándose. Porque la masa usualmente está avanzada, y segundo, porque aunque usted pueda acceder a la vejiga quirúrgicamente, muchas de esas, como tú dices, están alrededor del cuello de la vejiga, cerca a la uretra, y no son operables. Entonces, muchos de estos animales terminan en eutanasia. Como miramos el estudio de Davis, de la Universidad de Davis, California, muchos de esas neoplasias terminaron eutanasiándose, y las razones es porque o el propietario no quiere pagar, o porque está muy avanzado, o porque no tienen acceso quirúrgico, en términos de que remoción de la masa va a llevar a una disminución del tamaño de la vejiga considerable, que no va a llevar a un buen pronóstico de vida y de calidad de vida del paciente. Y segundo, es porque de pronto ya ha invadido la uretra, que no pueden hacer nada. Y lo otro, hay una pregunta en Facebook que menciona con qué frecuencia se suelen hacer citoscopías, y sobre todo en machos, qué longitud o qué diámetro de endoscopio se recomienda para poder hacer una buena citoscopía y observar todas las áreas dentro del volumen. Sí, nosotros tenemos la fortuna de estar aquí en un hospital de tercer nivel. Entonces nosotros hacemos mucha endoscopía. Cada paciente que viene con queja de polaquiuria, de estranguria, todos esos pacientes les hacemos cistoscopía. Probablemente el doctor Uberti y algunas de las clínicas en Chile deben tener endoscopios con el mismo que se hace la gastroscopía o las broncoscopías. Se pueden hacer las cistoscopías en los machos. Usualmente uno no tiene problema con un diámetro de 1 centímetro, casi que 1.5 centímetros de diámetro. Uno no tiene problema. El secreto está en usar mucho lubricante. Y probablemente usted necesita un endoscopio entre 1.5 y 2 metros. Sí, usamos Perfecto, el mismo. muchas Usamos gracias. el gastroscopio, que el nuestro tiene 1,2. En Santiago hay varios también. Pues sí se hace bastante, y tiene la ventaja el endoscopio que puedes tomar la muestra de orina. El animal tiene que estar bien sedado, y tiene que estar sedado con alfa 2, que van a hacer que durante la sedación el caballo protruya el pene. Y la endoscopía entonces le permite a usted visualizar la uretra de la vejiga, le permite a usted tomar biopsias, le permite visualizar los uréteres. Entonces yo creo que es probablemente lo más recomendado cuando usted tenga un paciente que ya ha hecho en el campo la parte básica de medir cuadro hemático, bioquímica sanguínea, ureanálisis,
y palpación rectal y ultrasonido. Si usted sigue sospechando de que hay un problema a nivel vesical o del sistema urinario, el siguiente paso es la cistoscopia. Algo que yo quería mencionar que ocurre bastante es que nos mandan pacientes con sospechas de masas o de piedras o de masas en la vejiga. Y hay que tener un poco de cuidado cuando uno hace ultrasonidos transrectales con la acumulación de moco en la orina, lleva a que haya un patrón de hipercogenicidad e hipocogenicidad en la vejiga. Y si esos animales están sedados y esa orina no se mueve mucho, a veces la gente podemos confundirnos con la presencia de una masa. Si usted está sospechando que hay una masa en el ultrasonido, mi recomendación es pasar un catéter, desocupar la vejiga y hacer una palpación rectal y manipular un poco la vejiga. Ahora, si usted tiene la posibilidad de hacer endoscopía, pues hace endoscopía y es más fácil, pero de diagnosticar la presencia de la masa o no. Pero tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado porque nos pasa frecuentemente que confundimos la acumulación de moco en esas yeguas o en esos machos que tienen muchísimo moco en la orina, parece que fuera una masa. Diego, hay una minoría muy chiquitita de caballos que se resisten mucho a la cateterización o a la cistoscopía, y en esos caballos se puede hacer también para ayudar un bloqueo del nervio pudendo en la zona perineal. Eso me lo enseñó John Schumacher, que es un viejito que está en Auburn, que es un genio astronómico. Sí, no sabía, pero bueno saberlo. Sí, yo no tenía idea tampoco. Qué buen dato, Benjamín. Sí, es verdad que hay algunos machos que, a pesar de estar sedados, lo luchan. Sí. Pero es interesante, perdone, el dato de sospechas de, quizás no necesariamente masas, pero esto sí es una duda mía, porque nos topamos con muchísimas preguntas de los dueños, de los propietarios, que el caballo baja un poquitito su rendimiento, su performance, aparentemente está normal, pero de repente está un poquitito más decaído, y siempre los cuidadores sienten que al caballo como que le cuesta orinar, sobre todo los machos. Entonces, bueno, por ahí uno les toma los exámenes y al final uno nunca puede determinar una real causa de aquel cambio de comportamiento y baja de rendimiento, y muchas veces terminan haciendo tratamiento sintomático. Entonces, y por ahí uno dirá, bueno, habrá botado un cálculo a lo mejor, o es una frase recurrente, pero la verdad que nos hemos topado de hecho, con la doctora María Paz Zúñiga, nos hemos topado con varios caballos con síntomas sumamente inespecíficos. Sí, y en campo es un poco más difícil. Yo esos caballos, hay en algunos de esos caballos que llegan con la misma queja, lo que tú estás diciendo, que no orinan o que orinan poquitico y que les cuesta orinar, y uno les hace toda la evaluación del sistema urinario y no les encuentra nada. Y yo les hago gastroscopía y a veces les encuentro úlceras gástricas. Entonces hay que tener un poco de cuidado en que a veces se confunde el cólico con que el animal tiene problemas para orinar. ¿Por qué? Porque adoptan esa postura, tratan de ponen mucha presión sobre el abdomen, y esa presión sobre el abdomen hace que haya presión sobre la vejiga y los animales orinan. Entonces, obviamente, si tienen esa queja de que no pueden orinar, pues lo primero que hay que evaluar es el sistema urinario. Pero si no hay una explicación concreta o hay unos hallazgos que le sugieran a usted que es un sistema renal, hay que pensar un poco en un cólico crónico leve que lleve a que esos animales hagan eso. Y no es tampoco común. Yo he tenido 2 o 3 pacientes este año que llegan con esa queja. Yo les hago toda la evaluación del sistema urinario, no les encuentro nada, les pongo el endoscopio, a veces les encuentro úlceras gástricas. Sí, estoy muy de acuerdo con que tenga problemas de orinar los vamos a poner en omeprazol, pero es algo para considerar una vez se descarte el problema renal. Doctores, voy a hacer endoscopia o por adelante o por atrás. Sí. Voy a ir con una pregunta de nuestra audiencia, de Nati Rossetti. Se pregunta respecto de la medición de enzimas urinarias. ¿Tienes experiencia en otras aparte de GGT? No, nosotros medimos GGT. GGT es bastante sensible. No la usamos mucho porque de nuevo es muy sensible. Uno le administra una dosis de gentamicina y ya la GGT se eleva.
Entonces, preferimos marcadores como la urea y la creatinina. Pero yo no tengo experiencia clínica con otras enzimas. Les hablaba del SMD. Disculpen. El SDMA. El SDMA, y les hablaba de la cistatina C, que son marcadores de función renal. Este SDMA es muy bueno en medicina humana. De hecho, usualmente urea y creatinina, nosotros decimos que el 70% de las nefronas tienen que estar afectadas para ver uno el incremento en la urea y la creatinina. Con SDMA, usualmente con el 40% de la nefrona que esté afectada, de las nefronas que esté afectada, ya hay un incremento. Entonces, probablemente le predice a usted mucho más rápido, tanto falla renal crónica como falla renal aguda. Lo que pasa es que en caballos parece que es muy sensible y no nos da mayor información de lo que nos da la creatinina y el bioden. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ahí Tenemos una... quería dame un sumar segundo, Caro, comentario. y te paso la palabra. Bueno, no, da lo mismo. No. Tenemos una pregunta de la doctora Elena García. Te felicita y además te pregunta por el costo aproximado de una diálisis, valor día allá. Pues depende de cómo lo tengamos al paciente, pero como hablábamos con Benja, depende de la cantidad de fluidos que se utilicen, porque los dializados no son costosos porque tienden a ser salina con glucosa, pero depende del volumen, como pueden ser volúmenes muy bajos, como hay gente que utiliza volúmenes muy altos. Y aquí básicamente 5 litros de LRE, de lactato de Ringer o de salina, cuesta más o menos $25. Entonces, es bastante, puede ser, por los fluidos. Entonces, yo diría que un paciente aquí con diálisis diaria puede estar alrededor de $600, $700. Perfecto. Carolina, ¿querías hacer alguna acotación? Sí, o sea, solo comentar lo que decía Diego del SDMA, que al menos en Europa IDEX está tratando de meterlo con todas sus ganas, que también, pero como no tienen tanta información de la utilidad en equinos, ahora lo pusieron gratis en todos los perfiles bioquímicos. Entonces, y ahí como que es más fácil para el clínico usar SDMA en conjunto con creaurea, pero todavía como que no lo han concluido, o sea, como que no han llegado a conclusiones si sirve tanto como sirve en perros y gatos. Sí, no. Así que era solo para aportar con eso, que está como en el aire todavía. Claro, y es el mismo problema con el serum amiloide, ¿cierto? Con el serum amiloide A, que pues se incrementa, es muy sensible, se incrementa, pero al final a uno no le dice nada, el serum amiloide A no le ayuda a uno para nada, porque usted si el animal tiene fiebre, usted sabe que el serum amiloide A va a estar alto. Si el animal tiene una herida, usted sabe que el serum amiloide va a estar alto. Entonces, al final no le diferencia a uno mucho y no le da a uno mayor información de la que uno ya tiene, tanto clínicamente como en lo paraclínico, en términos del cuadro hemático. Entonces, en este sentido, pues, claro, lo ponen ahí, lo ponen gratis, pero sube $1 el precio de la bioquímica. Entonces, entre más metabolitos se midan, un poco más caro es la bioquímica. Entonces, lo que te digo, IDEX trata de meter muchos test sin necesidad de que tengamos un buen conocimiento y una buena identificar cuál es la significancia de un incremento de la SDMA. Oye, Diego, muchas gracias. Primero, muchas gracias por tu charla, que estaba buenísima. Y segundo, tenía una pregunta sobre leptospirosis y los casos que tenía. Porque lo que he tenido yo también es que con MAT me salen positivos y titers que son sobre unos a 1000 o unos a 800, o incluso a veces unos a 400 se pueden considerar positivos si la clínica está. Pero me ha pasado más de una vez que he tenido caballos sin clínica y con título sobre unos 800. Y de ahí como que me hace ruido el punto de la uveitis recurrente, y tampoco tienen clínica de eso, pero digo, ¿tengo que tratarlo o no tengo que tratarlo? Sin clínica. Pues esa es una buena pregunta.
a veces nosotros no tratamos, como tú sabes, nosotros no tratamos números, tratamos el paciente y Claro. los problemas del paciente. Y en ese tipo de test, lo otro que hay uno que poner atención es cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos y qué es lo que significa lo que tenemos. Si el paciente, la función renal está normal, si no hay uveitis, si no hay fiebre, si no hay aborto, probablemente usted no necesita tratar a esos pacientes. Ok. Súper, gracias, que estés muy bien. Gracias, Caro. Te tenemos otra pregunta de, nuevamente, Carlos Josecano. Sobre el ácido tranexámico, si consideras que podría ayudar en la coagulación por cistitis idiopática. ¿Me repite la pregunta, doctora María Paz? Él te pregunta por el ácido tranexámico, si consideras que puede ser útil en la coagulación en casos de cistitis idiopática. Si el ácido tranexámico es el mismo aminocaproico, puede que ayude. La verdad no conozco el ácido tranexámico. Lo usan bastante en medicina humana, te diría que tal vez más que el caproico en humano. Ok, yo no tengo experiencia con el aminocaproico. Y lo que les digo es que uno no sabe si funciona o no. Es lo único que tenemos. En medicina humana hay alguna evidencia de que sirve. Nosotros no sabemos cuáles son las dosis para los caballos. Nosotros extrapolamos de otras especies. Entonces, al final uno en estos caballos con hemorragias les presenta todo. Les da formalina, aminocaproico. Hay gente que les da Human Bayao, que es un homeopático. Porque uno se desespera, pero es probablemente que si uno no les da nada, también se van a recuperar, los que se van a recuperar. Entonces, el perfecto ejemplo son las yeguas con hemorragia uterina postparto. Hay unas que se van a morir, 50% se muere, el 50% vive. El 50% se muere dándoles ustedes todos los procoagulantes que uno tenga, y el otro 50 vive con todos los procoagulantes. Pero es muy probable que si usted no les da nada, también van a vivir. Aquí el ejemplo más interesante es, nosotros teníamos una residente, le gustaba el Human Bayao. Y todos los pacientes que tenían hemorragia les daban Human Bayao y algunos se recuperaban. Entonces se volvió como una tradición en utilizar Human Bayao porque funcionaba. Un día nos preguntamos, ¿cuál es la evidencia científica de esta homeopatía? Y fuimos a la literatura de medicina humana que parece que sí trabaja, pero usted necesita administrarlo 2 o 3 días antes del procedimiento quirúrgico. Y nosotros estábamos pensando que el Human Bayao estaba curando una hemorragia aguda cuando lo estábamos administrando de manera oral a un paciente que en ese momento estaba sufriendo hemorragia. Entonces ese día nos dimos cuenta que eso no servía y que probablemente no estábamos haciendo nada y lo retiramos. Y seguimos teniendo las mismas tasas de supervivencia y las mismas tasas de mortalidad sin utilizar esos procoagulantes. Estás muteada, María Paz. Te estaba dando las gracias, Diego, pero en silencio. No, te decía que ha sido una excelente charla, un tema que yo creo que a varios nos apasiona bastante, los casos urinarios que a veces son poco abordados y tal vez menos resueltos. Y el Human Bayao no lo había escuchado nunca. ¿Es homeopático? Sí, es una droga china. Muchos de los estudios se han hecho para remoción de molares en humanos. ¿Ya? Y disminuye, genera algún grado de coagulación. Y entre Human Bayao y placebo hay una mejoría con el Human Bayao para ellos, pero no necesita administrarlo. Sí, pero ojo, no es homeopático, no es con dosis homeopáticas por dilución, es ¿Ya? con dosis, digamos, como las nuestras, dosis de verdad, ¿Ya? pero basado en medicina tradicional, herbaria, digamos. Por lo menos eso tengo entendido yo. Sí, señor, no es la gota que se diluye muchísimas veces, no, es una cápsula que se le administra a los humanos y a los caballos. Sí, pero con una dosis real, o sea, la homeopatía está archidemostrada que no funciona para nada porque es pura agua por el grado de dilución. Esto es simplemente un principio que por ahí está poco estudiado, pero con una dosis real, en miligramos. Sí, tiene razón, Benjamín. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, Diego, nuevamente.
yo creo que en un futuro, cuando retomemos, te vamos a volver a invitar porque yo creo que queda bastante que compartir Sí, de sí, sí, estos casos. muchísimas gracias por la invitación. Disculpen por mi Spanglish, pero muchos de estos términos y de estas enfermedades las aprendí en inglés y en español no, entonces a veces me cuesta un poco traducirlas o pasarlas al español, entonces no es que me crea gringo, sino que a veces me cuesta un poco traducir esta terminología al español. Pero muchísimas gracias y gracias por las preguntas y ojalá nos podamos encontrar pronto de nuevo. Felices. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Vale, lo mismo. Gracias a todos. Gracias, Diego. Benja. Muchísimas Gracias. Caro. Muchas Estén gracias. bien. Chao. Los dejamos Buenísimo. invitados para el próximo martes, a la misma hora, mismo lugar, con el doctor Felipe Correa, que nos va a hablar de casos de sinusitis. Ahí está, su afiche ya listo. Es un tema, creo, bastante interesante, y además él nos va a presentar una serie de casos con un seguimiento bastante prolongado, así que los esperamos entonces el próximo martes. Buenas noches a todos. Chau, chau. Chao.